¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ya lo tenemos todos? Pablo, hablando a la iglesia de Gálatas, dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18, ¿qué dice el verso 18? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Mire una vez más lo que dice la palabra del Señor. El verso 16, ¿qué dice, hermanos? Pablo está escribiendo a una iglesia que está en Galacia, pero que esta iglesia estaba retornando o estaba regresando, para que me comprenda, a los rudimentos de la carne. Y cuando estamos hablando de los rudimentos de la carne, vamos a leer una vez más el verso 16. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu. Y quiero, hermanos, como siempre, ir despacio. Y cuando digo ir despacio, que vayamos poco a poco por la palabra del Señor, que no nos apresuremos y que le permitamos a Dios obrar en nuestra vida a través de la palabra del Señor. Una vez más, acuérdese, ¿quién está hablando? Es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Va aquí conmigo, ¿verdad? Y Pablo está diciéndole a los cristianos, Pablo le está diciendo a la iglesia, y todos estos detallitos yo quiero que los vayamos descubriendo. Que si Pablo está hablando, que de pronto nosotros nos demos cuenta a quién está hablando en la Escritura. Y para saber a quién le está hablando, vamos al verso 1 del capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Pablo en el verso 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Oiga, a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Aquí vemos a quién está dirigido esto. Y está dirigido a todos los hermanos, los que están con él. Y cuando Pablo está diciendo, digo pues, se está dirigiendo a todos los hermanos que están con él. ¿Y a quiénes más? A todos los hermanos de la iglesia de Galacia. Pero en pocas palabras, a todos los que han creído en Cristo Jesús. A todo esto, ¿cuántos hemos creído en Cristo Jesús de los que estamos acá? No, pero que lo sepa el diablo, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Oiga, entonces quiere decir que esta palabra la podemos aplicar para nosotros, ¿sí o no? Sí. Haga de cuenta que en este momento Pablo va a estar hablando a nuestras vidas, y no Pablo, sino el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros va a estar hablando su palabra a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios hable a nuestras vidas? Ahora,
Pablo está diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué entiende por andar en el Espíritu? ¿Qué usted entiende por andar en el Espíritu? Oiga, vamos a ponerlo de una manera sencillita, andando. Quiere decir que andar es que voy a caminar, voy andando. Pero dice, digo pues, andar en el Espíritu. Lo que está diciendo, caminen. Que cada paso que ustedes den, que cada paso que ustedes vayan dando, que no sea en lo humano, que no sea en lo terrenal. Alguien por ahí hace años me dijo, un hermano ministro de la alabanza, y le gustaba hacer bromas, pero un día me dice, hermano, tengo un problema. Y le pregunto, dígame, hermano, ¿cuál es el problema? Ayúdeme, me dice el hermano. Pero como era bromista, yo le agarré aquello en broma, por supuesto, porque siempre sacaba una broma por ahí. Y dice, tengo un problema porque el otro día vino una hermana bien enojada, me regañó. Y le digo, ¿por qué la regañó? Pues me regañó porque dijo que estaba cantando en la carne. O sea, estaba ministrando la alabanza y que estaba cantando en la carne. Yo quiero que me vaya comprendiendo, porque tiene que ver esto con andar en el Espíritu. Y me dice el hermano, pues ¿cómo puedo pasar para allá? Si dejo mi cuerpo acá, pues el instrumento no se va a mover solo. Porque puede ser que mi espíritu esté acá o allá y mi cuerpo acá. Y ojalá que me comprenda. Andar en el Espíritu quiere decir que nosotros dejemos nuestras emociones, nuestros sentimientos a un lado, que en veces nos traicionan, y que le demos lugar a que nosotros al caminar no lo hagamos conforme a nuestros sentimientos, sino que dejemos que el Espíritu de Dios nos tome a nosotros, y que cada paso que demos por esta vida diaria, que sea en el Espíritu de Dios, siempre guiados por el Señor, para que no tropecemos y no vayamos a caer. ¿Sí va conmigo? Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Qué dice enseguida? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que nosotros tenemos que caminar en el Espíritu. Le pregunto, ¿comprende esto, hermano? Usted me dice que sí, pero hay veces que decimos sí, pero realmente no entendemos. ¿O sí comprende? Una buena pregunta. Digo pues, andar en el Espíritu. Pero hay veces que decimos, tenemos un problema, ¿y cómo le hago para andar en el Espíritu si tengo este problemón aquí? No lo puedo quitar a un lado, ahí está el problema. Me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupa aquello. Hay veces que nos preocupan muchas cosas. ¿Cuántos se preocupan aquí en este lugar? ¿Cuántos de pronto viene el temor a su vida? ¿Qué dice la palabra del Señor? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿cómo se arranca de su mente el problema? ¿Cómo se arranca del corazón la angustia que trae ahí? ¿Cómo se arranca aquella preocupación que de pronto no lo deja dormir en toda la noche?
andando en el Espíritu. Ahora es fácil decirlo, vivirlo, pero bendito sea el Señor, que su palabra es viva y es eficaz, y su palabra es la que nos va a estar guiando en cada instante, cada momento. Pero tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Galacia y está escribiendo a los hermanos, uno de los problemas que estaba viviendo la iglesia, y cuando se está refiriendo a andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, quiero que por favor vayamos al verso 6 del capítulo 1. Vamos a tratar de ir por el libro de Gálatas, ¿le parece bien? Y vamos a tratar de que sea el Señor instruyéndonos a través de su palabra, para que vayamos descubriendo esto que es tan precioso. ¿Ya lo tiene? Verso 6, ¿qué dice Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego el verso 8, ¿qué dice el verso 8? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego el verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga, eso está tremendo. Mire el problema que estaba viviendo la iglesia en Galacia. Y cuando Pablo le está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en el verso 16, digo pues andar en el Espíritu, es porque de pronto la iglesia de Galacia se había introducido ese ambiente maligno que Satanás quiere poner dentro de la iglesia, y quiere de pronto, si la iglesia nace bajo el Espíritu de Dios, pronto lo que Satanás va a querer es que la iglesia ande de pronto, y aunque diga palabra de Dios, que ande en la carne. ¿Y sabe lo que pasa cuando anda en la carne? Los hermanos no se hablan en la iglesia. ¿Sabe lo que pasa cuando de pronto esto empieza a suceder? Los hermanos dicen amar a Dios desde el púlpito o aquí en el altar, y de pronto hay conflictos entre los hermanos. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es amar a nuestros hermanos, pero para amar a nuestros hermanos necesitamos andar en el Espíritu de Dios. Necesitamos dejar que sea Cristo en nosotros para que podamos mostrar el amor de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Esto está tremendo. Mire, vamos al capítulo 2, verso 11, por favor. Y vea que hay que tener los ojos abiertos, porque es el consejo de Pablo. Hay que tener los ojos espirituales y no dejarnos llevar por las cosas humanas, ni por los sentimientos, ni por lo que escuchamos, sino dejarnos llevar solamente y nada más y únicamente por la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, por esta palabra que es la que nos va a guiar en el Espíritu. Pero hay que reconocer que necesitamos de Cristo, hermano, porque mira, vamos a ir poco a poco, y ojalá que de pronto salgamos de este lugar bendecidos, llenos de la presencia del Señor.
más de lo que ya estamos. Mire bien, acuérdese lo que dice el verso 6 del capítulo 1. Pablo se maravilla de que de pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente, pero dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo cambian, lo pervierten. Pero eso está tremendo. Y quiero que me pueda comprender, hermano, porque este asunto es real y lo estamos viviendo. Porque Satanás, dice la palabra del Señor, es el príncipe de este mundo. Y no solamente es el príncipe, sino que gobierna este mundo. La bendición es que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora somos de Cristo. Y aunque el príncipe de este mundo tenga el control de este mundo, no lo tiene de nosotros, porque el Señor nos ha comprado con el sacrificio precioso en la cruz del Calvario y nos ha traído a su luz admirable, y ahora somos hijos del Altísimo, ahora somos hijos del Rey de Reyes, ahora somos hijos de aquel que todo lo puede. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ojalá que me vayas entendiendo. Pero ya no, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Ahora, miren lo que dice el verso 11 del capítulo 2. ¿Ya lo tienes? ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia? Oiga, hasta Pedro se andaba torciendo. Imagínense nosotros. Eso está tremendo, es una verdad. ¿Verdad que sí empieza el verso 6? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice el verso 7, no que haya un evangelio diferente, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabe cuál es el evangelio de Cristo? Cuando Pablo le está hablando a Timoteo en el capítulo 1 y el verso 3 y el verso 4 de primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que se quede en Efeso, que no se vaya, porque andan algunos por ahí revoltosos queriendo cambiar el evangelio del Señor, que van sobre fábulas, sobre cosas. Pero dice el verso 5 de primera de Timoteo capítulo 1 verso 5, dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Ahí está el evangelio del Señor, en que tenemos que amarnos, en que tiene que haber un amor sincero de acá adentro, y para que haya un amor sincero solamente tiene que venir de Cristo, tomando el control de nuestra vida. Benditos, si le va a dar la gloria al Señor, usted déle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vive y reina. Digo pues que anda en el Espíritu. Ese es el evangelio. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Galacia, con la iglesia de Éfeso. Pero mira lo que dice el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Ya leímos el encabezado. Y el encabezado es: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Qué dice el verso 11? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, oiga, le resistí cara a cara. Dos grandes del Señor. Uno que anduvo con el Señor. ¿Y qué está diciendo Pablo cuando
cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿cómo? Cara a cara. Oiga, ¿qué dice ahí enseguida? Ay, Señor, porque andaba bien Pedro, andaba mal. Y el siervo del Señor. No digo esto para que nos desanimemos, sino para al contrario, que nos metamos más a la presencia del Señor. Y no importa lo que venga, si estamos en la presencia y andamos en el Espíritu de Dios, como dice Pablo cuando está hablando a la iglesia en Gálatas, ahí mismo en el capítulo 5, verso 1, dice: está pues firmes, firmes, no se muevan. Si empezaron por el Espíritu, deben andar en el Espíritu, y que nada los mueva, que no importa lo que venga, ustedes anden bajo la guianza del Espíritu Santo. Y si andamos bajo la guianza del Espíritu Santo, hermano, vamos a ir de victoria en victoria, porque andar en el Espíritu, hermano, es ir de victoria en victoria en Cristo Jesús, porque el Señor no ha perdido ni una batalla, porque el Señor no ha habido nada que pueda controlarlo, porque Él es el mismo Dios manifestado en carne. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se lo merece. ¿Me está comprendiendo, hermano? ¿Cómo andaba Pedro? ¿Andaba en el Espíritu? ¿Por qué dice que andaba en la carne? Andaba mal. Y mire, eso está tremendo. Viene Pablo y dice: lo resistí. ¿Qué entiende por la palabra resistir? Mire, si de pronto viene alguien en sentido contrario a uno y uno va caminando en esta dirección, usted puede pararse enfrente, y aunque venga con un empuje o venga con fuerza, usted puede sostenerse bien firme y resistirlo. O sea, venía Pedro y como venía era digno de condenar, y esto venía con una fuerza ahí, porque se estaba moviendo algo de pronto dentro de la iglesia. Pero viene Pablo y se pone firme y lo resistió cara a cara. Ese impulso que traía Pedro lo resistió en el Espíritu, porque de otra manera no hubiera podido. Por eso pudo hacerle frente a Pablo, y de pronto dijo: lo resistí cara a cara, porque era digno de condenar lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba dejándose guiar por algunas cosas humanas establecidas en la ley, pero ya no estamos de pronto bajo la ley. Y no me malinterprete aquí, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando estamos bajo la gracia, es más fácil vencer y serle fiel a Dios que andar bajo la ley. No sé si me está comprendiendo en este día. Y esta palabra es preciosa, es maravillosa. Mire, verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Verso 12, ¿qué dice? Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire, el evangelista, el que tenía que llevar el evangelio, estaba siendo movido en otra dirección. ¿Y saben lo que estaba haciendo Pedro? Estaba siendo hipócrita. Porque de pronto no estaban los judíos que querían marcar su ley.
Y eso es muy común, hermano. No solamente en el tiempo que Pablo le está hablando a la iglesia que está en Galacia. Todavía en estos días puede ser que de al pronto nosotros queramos, y sin ningún afán de pronto de querer hacer eso, de pronto tomamos la palabra del Señor y empezamos a señalar que esto, que aquello, que no está bien, y empezamos a hablar y a decir y ponernos en el lugar de Dios y condenar. Y déjame decirte, hermano, esta es una palabra preciosa y debemos andar en el Espíritu de Dios, debemos caminar bajo el Espíritu de Dios, pero si andamos en el Espíritu van a suceder muchas cosas preciosas y sin necesidad muchas veces de pronto de que hagamos algo, Dios se va a manifestar y va a obrar en la vida de los hermanos. Si andamos en el Espíritu y nos metemos en el Espíritu, vamos a ir de victoria en victoria y el nombre del Señor va a ser glorificado, el nombre del Señor va a ser ensaltado en medio de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 13. Y en su simulación, ¿qué quiere decir la palabra simular? Una apariencia. ¿Y quién estaba simulando? Pedro. Era digno de condenar. Venía Pedro, pero como a 200 millas por hora, pero rumbo a la condenación. Y viene Pablo y está firme en el Señor. Por eso dice Gálatas capítulo 5, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y viene Pedro con pero viene con una velocidad. Lo pongo de esta manera, ojalá que me comprenda. Porque ni siquiera dice que Pablo fue allá, no, sino cuando Pedro vino a Antioquía, dice la palabra, lo resistí, como diciendo, me le puse enfrente para detenerlo, porque lo que estaba haciendo era digno de condenación. No está diciendo que lo estaba condenando, pero el camino que llevaba no era el camino de andar en el Espíritu, sino iba satisfaciendo los deseos de la carne. Ojalá que me comprendas. ¿Por qué? Porque estaba dándole gusto de pronto a la gente que venía y que quería poner sus cosas y sus enseñanzas, y por temor estaba satisfaciendo los deseos de la carne. Y el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene que andar bajo el deseo de la carne, sino tiene que andar bajo el deseo del Espíritu. Tiene que dejarse guiar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito. Si usted siente darle la gloria al Señor, déjese guiar por el Espíritu, porque es su Espíritu dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele la gloria con todo el corazón, porque Él se la merece. Ah, bendito sea el Señor. ¿Me está comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? Verso 13 dice, y en su simulación. A mí me llama la atención, y de pronto hay que ser cuidadosos, hermano, porque en el verso 11 Pablo está diciendo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, lo detuvo. ¿A dónde iba Pedro? No podemos decir que iba al reino de los cielos, aunque era uno de los siervos del Señor. Pero ¿qué es lo que pasó por ahí? Empezó a andar, ¿cómo? Empezó a andar entre los deseos de la carne. Se dejó intimidar. Y la palabra del Señor me dice que Dios no ha puesto en nosotros, cuando Pablo está hablando a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 1 versos 6 y verso 7, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición
mis manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí ya Pedro estaba dejándose guiar por los deseos, por lo que viene en el temor. Y hermano, nosotros no debemos tener temor si sabemos que Dios es grande. ¿Cuántos saben que Dios es grande? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos saben que Dios hizo el cielo y la tierra? ¿Por qué tener miedo? No, vamos a hacerle frente, pero para hacerle frente hay que andar en el espíritu. Digo pues, andar en el espíritu. ¿Y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso dice la palabra del Señor que aquel que piense que está firme, mire que no caiga. Hay que mantenernos aquí. Y miren lo que estamos leyendo. No era cualquier cristiano, era un hombre experimentado, un hombre que cuando entró al templo la hermosa iba juntamente con Juan, y estaba aquel hombre que a cada día lo traían el templo y lo ponían ahí al frente del templo a pedir limosna. Pero como Pedro y Juan eran guiados por el Espíritu, oiga, eso está tremendo. Cuando aquel hombre extendió su mano para pedir limosna, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que te damos en el nombre de Jesús. Y extendió su mano y asió la mano de aquel hombre que se ponía a pedir limosna, y en cuanto lo agarró, aquel hombre se mantuvo, se sostuvo en pie, se paró, porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque estaba bajo la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te digo esto para que nos demos cuenta que el enemigo que tenemos es real y nos puede sacar del camino si no andamos en el Espíritu. ¿Sabe por qué tantos se van de la iglesia? ¿Sabe por qué la gente ya de pronto no quiere venir a la iglesia? Y si usted les pregunta: es que vi al hermano Marcos, me hizo mala cara, no me saludó. Como que si el hermano Marcos le hubiera dado la salvación. No, hay otra cosa más profunda ahí. Estamos siendo guiados, no por el Espíritu, si no venimos a la iglesia, porque el Espíritu quiere que estemos todos los días en la iglesia. Que es lunes, no importa que sea lunes. Hoy es lunes, con más ganas vamos empezando la semana. Hoy es día porque vamos empezando. Dios nos dio un día nuevo. Ahora con más ganas, con más ímpetu voy a empezar la semana, y la voy a empezar y voy a finalizar el día dándole la gloria en la casa de mi Rey, en el Señor, exaltando el nombre del Señor. Que es martes y que dice la gente: no va a la iglesia los martes. ¿Cómo que no va? Como que si Dios nomás fuera Dios de domingo y sábado. No, Dios es Dios de martes, es Dios de miércoles, es Dios de jueves, es Dios de viernes, es Dios de todos los días. Todos los días está con nosotros. Todos los días tiene que ser honrado, bendecido, glorificado el nombre poderoso de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero que salga de acá adentro, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Hermano, esto es real. Lo que estamos leyendo es real. Pedro ya andaba ahí. Bendito sea el nombre del Señor que había hombres de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor que el Espíritu de Dios todavía está en su iglesia. Porque si estamos en esta noche, en este lugar, no crea que estamos nosotros porque quisimos estar. Hay algo que nos movió acá adentro, que me dijo: hoy voy a ir a la iglesia. Sí, hijo, voy a agotarte, te voy a bendecir, pero estamos siendo guiados por el Espíritu. Es dejarnos llevar por el Señor para que el Señor haga una obra en nuestra vida. Si le va a dar la gloria al Señor, denle con libertad. Deje que el Espíritu de Dios lo guíe en este día. Ahí le voy para que se anime a glorificar el nombre del Señor.
Lo veo medio como que sí, como que no. Vaya por favor Efesios capítulo 1, verso 5. Y como que voy a sentir más ganas de decir gloria a Dios y aleluya por el Espíritu. Efesios capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea. No vaya a ser que yo me equivoque en decirse. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. En amor, habiendo sido predestinados desde antes para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué? Por eso cuando usted sienta decirle un gloria a Dios, déle libertad al Señor, porque para eso fue escogido, para eso fue seleccionado, para bendecir. El único que no quiere que alabemos el nombre del Señor es el enemigo de nuestras almas, es el que nos quiere sacar del camino. Que el Señor lo reprenda en este día y que el Señor sea glorificado, que el Señor sea exaltado. Bendito sea el nombre del Señor. Digo pues, andar en el Espíritu. Y de pronto estamos descubriendo por la palabra del Señor que cuando Pablo está diciendo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado a otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que algunos perturbándola. Eso está tremendo. Y más adelantito nos encontramos que viene Pablo y resiste. Y venía Pedro, pero en caída libre, por ahí como dice. Pero venía a paso veloz, como dice en el ejército. Pero iba a paso veloz no por el camino del evangelio, sino por el camino de la perdición. Y Pablo lo resiste. Pero, ¿por qué lo resistió? Porque andaba como en el Espíritu. Y dice, lo que andaba haciendo era digno de condenar. O sea, andaba mal. Andaba simulando, dice la palabra del Señor. Y estaba mal. Pero ahí estaba alguien siendo guiado por el Espíritu de Dios. Después que lo resiste, como que veo que agarra a Pedrito de la mano y lo empieza a caminar por el camino correcto, por el camino del Señor, de andar en el Espíritu. Por eso dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está tremendo, está especial. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan por la palabra del Señor? Es preciosa la palabra del Señor. Mira, estábamos en el verso 13 del capítulo 2. Y en su simulación, ¿qué dice? Participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue, ¿está leyendo conmigo? Bernabé fue también arrastrado, ¿qué dice ahí? Por la hipocresía. Háblame, Señor. Yo como que siento más andar en el Espíritu. Y hermano, es tan fácil satisfacer los deseos de la carne. Basta que el hermano Marcos no lo salude y ya no quiera venir a la iglesia. Oh, y es el ayudante del pastor o es el pastor. Y mira lo que hace. Perdóname, pero ni el pastor, ni su servidor, ni ninguno de los ministros hizo nada por usted. El único que lo hizo todo se llama Jesucristo. Él es el que hizo todo y Él merece ser exaltado. Los demás, háganlo a un lado.
Nada más es Cristo, 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 Cristo nada más. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Eso está tremendo. Y mira, simuladores. Pedro, ay Señor, como que me dan ganas más de meterme a la presencia del Señor aquí. Si eso hizo Satanás con Pedro y con Bernabé, ¿no le dan ganas de meterse más en la presencia del Señor? Porque cuando uno está en la presencia, trae coraje, trae odio, y apenas si pasa al altar y levanta sus manos y empieza a hablar con papá y empieza a sentir las caricias del Señor, y cuando menos piensa ya está llorando, y cuando menos piensa ya siente una caricia en el corazón y que le dice: chiquito, no te preocupes, yo estoy contigo, aunque los demás no te quieran, yo te quiero mucho, di mi vida por ti, yo me entregué, yo lo di todo porque tú eres importante, porque tú eres especial. Y a uno como chiquito ahí, sí Señor, gloria, y poco a poco el Señor va entrando y va tomando el control y va sacando el odio, el coraje, el resentimiento, y solamente se queda el amor nacido de un corazón limpio, que es el corazón de Cristo, porque es el único corazón que está limpio, el corazón de Cristo. Bendito sea, denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se merece la gloria y la honra. Esto está tremendo. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Cuántos sabían que de pronto Pedro era hipócrita? Mire, y estoy hablando que aquí ya andaba guiado por el Espíritu. Ya el Señor lo había bautizado con su Espíritu Santo. Y eso está tremendo. Y miren lo que dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme, ¿qué dice? A la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Eso está tremendo. El hablar de judaizarse es hablar de religiosos. Y no me malinterprete, por favor. Una cosa es ser religioso y otra cosa es vivir una vida agradable al Señor y apartarse del mal. La diferencia es que un religioso quiere que todo el mundo ande bien y él pueda andar como quiera. Pero el que es guiado por el Espíritu de pronto no se va a fijar en los demás, sino se va a fijar en cómo está su vida delante del Señor. Y cuando eso sucede, cuando está siendo guiado por el Espíritu, de pronto está en el trabajo. Ojalá que les haya pasado esto. Digo ojalá, porque a mí me pasó muchas veces. Y cuando digo me pasó muchas veces, en veces estaba en el trabajo y cuando no hay nada que hacer se junta la bolita ahí. Y no se junta para cantar salmos y alabanzas al Señor. Se junta para estar chismeando. En los varones es muy común también. Bueno, no sé en las mujeres allá en los trabajos, ¿será que también es así? Para hacerse bromas. Y el cristiano, el Hijo de Dios, cuando menos piensa, ahí está como no queriendo ahí, oyendo. Y de pronto dicen una broma negra ahí, sucia, y le da risa ahí. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros
estamos siendo guiados por el Espíritu. No quiere decir que no compartamos con los compañeros de trabajo, pero tenemos que marcar una línea. La gente tiene que darse cuenta que nosotros no somos guiados por la carne, sino somos guiados por el Espíritu de Dios, que andamos en el Espíritu, que de pronto digan, aunque le digan que es agrio, que es amargado, no importa, pero que se den cuenta. Porque yo estoy seguro que se dan cuenta que usted es un hijo de Dios, y cuando tienen un problema vienen y le dicen, oiga hermano, hasta hermano le dicen, usted que está más cerquita de Dios, ¿por qué no pide a Dios por mí? Mire, ahí la gente lo sabe, que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, que estamos siendo lumbreras ahí en medio del trabajo, que estamos haciendo la voluntad de Dios y que no nos dejamos. Pero si le entramos al mismo juego que ellos, y de pronto tiene un problema y el otro compañero, mira, ese es hermano, dile que pida. No, hombre, ese está peor que yo. Si se junta y habla hasta malas palabras con nosotros. ¿Sabe lo que pasa? Es que está siendo guiado, pero no por el Espíritu de Dios, sino está siendo guiado por las carnes, por los deseos de la carne. Y hermano, la carne le va a producir muerte, pero el Espíritu de Dios produce vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, Pablo le está diciendo a la iglesia, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? Eso está precioso. Y esto está tremendo. Y abramos los ojos espirituales, hermano. Si Satanás le dio a tole con el dedo a Pedrito, ¿qué no podrá hacer con nosotros si nos descuidamos? Si no andamos en el Espíritu. Pero si andamos en el Espíritu, Satanás va a huir delante de la presencia, no de delante de nosotros, va a huir de delante de la presencia del Señor. Porque si andamos en el Espíritu, va a venir Satanás y nos va a ver, no, este anda con Cristo, mejor me hago un lado. Este anda con Cristo, puede hacerme daño, y se hace un lado, se retira. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Esto está tremendo. Pablo resiste a Pedro. Mire, vamos al verso 1 del capítulo 3. Vamos a ir por el libro de Gálatas así rapidito, para que Dios hable a nuestra vida de lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Ya tiene el verso 1? Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste? Oiga, aquí hay una pregunta. ¿Qué dice? Pablo le está diciendo, oh Gálatas insensatos. Ahí estaba Pedrito y Bernabé. Ahí estaban, porque lo resistió cuando venía de Antioquía. De pronto se está dirigiendo a ellos. Y haga de cuenta que Pablo le está diciendo también, ahí entra dentro del paquete Pedro, y pregunta, ¿recibiste? ¿Recibiste? ¿Qué recibiste? ¿Qué de la pregunta? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Le está preguntando a la iglesia. ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Y lo que estaba tratando es de sacarlos de ese letargo, de ese adormecimiento
que Satanás estaba poniendo en ellos. Y quería que abrieran sus ojos y que ellos recibieron el Espíritu por la fe y por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos tenían, y no solamente ellos, nosotros los que estamos aquí en esta noche, ¿cómo tenemos que andar? Tenemos que andar como en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. A ver, pellizquese, hermano, y sienta su carnita. ¿A cuántos le dice su carnita, quédate en veces en la casa cuando sabe que tiene que venir a la iglesia? ¿Estás cansado? Sí, estoy cansado. Quédate a dormir, dice, a descansar. Has trabajado mucho, pero se le olvida que si ha trabajado ha sido porque ha habido un Dios todopoderoso que le ha dado las fuerzas, que le ha dado la energía, que le ha dado la salud. Se le olvida aquello porque viene a satisfacer, pero cuando uno empieza a ver lo que Dios ha hecho, no, hombre, se quita aquel deseo y dice, no, cómo no, hoy voy a alabar, aunque el diablo se enoje, se va a enojar, pero voy a llegar a alabar y a glorificar y a exaltar el nombre poderoso, el nombre de mi Salvador, el nombre de mi Rey. Le voy a dar la gloria a aquel que vive, a aquel que reina, y no me voy a someter a los deseos de la carne. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ah, qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí es hermosa? Esta palabra es preciosa. Y mire, ¿dónde estábamos? Ya me perdí. Verso 3. ¿Tan necios sois? ¡Aleluya! ¿Qué dice ahí? Oiga, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue vano, como diciendo, si realmente era genuino. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Y luego el verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mira qué preciosa. Dije, hoy nos vamos a pasear por el libro de Gálatas. ¿Se está gozando? Precioso el libro de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo le dije, pellizquese, sienta la carnita, se pellizca y se va a quejar la carne. Y a la carne le gusta estar bien cómodo. Mire, a la carne le dice, cómprate el Love Seat. Hasta en inglés lo digo. ¿Verdad que el más bonito, el más caro, te lo mereces, carnita? Para cuando llegues te relajes ahí tranquilo. Tengamos cuidado. No vaya a ser que nos relajemos tanto y no entremos al reino de los cielos. Mejor hay que andar en el Espíritu, que aunque la carne quiera decir, relájate, que de pronto el Espíritu diga, hijo, dame las gracias. ¿Por qué no doblas tus rodillas? ¿Por qué no me honras? ¿Por qué no me glorificas? ¿Por qué no me ensaltas? En lugar de estar estas 2 horas ahí, mejor vente, habla conmigo, trata conmigo. Yo quiero hablar contigo, quiero llenarte de mi presencia, quiero saturarte, quiero que andes conmigo, quiero que vayas de la mano, quiero llevarte de la mano y que no estés perdiendo el tiempo ahí, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Qué precioso. Oiga, ya me voy alargando. A mí si no me detiene, yo me sigo toda la noche. Amén. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano? Toda la noche. Eso está, son de los míos. El pastor nos dijo de otro día algo que me llamó la atención, que había un pastor que le decía,
y les predicaba 2, 3 horas, 2, 3 horas. Y al último se la jugaron los hermanos, dice el pastor, y se quedaron aguantando al pastor y como que veía, no, sigámosle, pues ahora sigámosle, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la palabra de Dios es preciosa. Mire, eso está especial. Mire, vamos al verso 9 y después al verso 10 de Gálatas capítulo 3. Porque hasta allá estaba llegando la simulación y la hipocresía por satisfacer los deseos de la carne. ¿Ya lo tenemos? Verso 9. Pues ya que empezamos desde el 6, vamos a aventarnos el libro de Gálatas. ¿Qué le parece? Verso 7. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está precioso. A fin de que por la promesa recibiésemos ¿qué? El Espíritu. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo en el verso 16? Digo pues que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está precioso. Eso está maravilloso. Pero abramos los ojos, hermanos, espiritualmente. Dios quiere que abramos los ojos espirituales y veamos cómo Pedro, cómo Bernabé, cómo toda aquella gente ya iban por otro rumbo. ¿Y por qué razón? Por satisfacer los deseos, por el qué dirán. ¿Usted conoce esa palabra, el qué dirán? ¿Y qué van a decir? Pues que digan misa. Nosotros hay que buscar meternos y andar en el Espíritu. Que de pronto en la casa te digan: todos los días a la iglesia, pues ¿qué te dan allí? Pues ven y ve lo que me dan. Ven e investiga. Y cuando venga, que lo tome el Espíritu de Dios y que al rato también sea un aleluya como nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que al rato ande en la calle y ande llorando allá. Yo me gozo, hay veces que voy en el carro y voy meditando en la palabra y me la voy gozando, y cuando menos pienso ya voy llorando ahí. Hay veces que va mi esposa y como que si fuera solo ahí, Dios me va ministrando y voy llorando. Y hay veces que van los carros a la par y como que me ven a uno y hasta como que bajan la velocidad a ver qué le pasa a uno. Y uno allá bajo la presencia.
Y aquel hombre pensando, ¿qué problemones traerá que va llorando? ¿Cuál problemones? Si no hay problema porque estoy en Cristo. Él lleva mis problemas, lleva mis situaciones, Él me lleva hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Si somos los hombres y las mujeres más felices del mundo cuando andamos en el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser felices en este lugar? ¿Cuántos quieren tener victoria sobre los problemas en este lugar? ¿Qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. ¿Y qué le parece si empezamos a hacerlo? ¿Qué le parece si pasamos al altar y le decimos al Señor que nos llene? Porque para andar en el Espíritu necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Necesitamos decirle que nos bautice con su Espíritu Santo. Vamos a hablar con el Señor. Ven, hermano, ven, hermana, vamos a hablar. Y le voy a pedir a mi hermano Anthony, porque ya ahorita ya tengo todo el día predicando, ya mi garganta ya no me da. Bendito sea el nombre del Señor.